Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 54. Oh Dios, por el honor de tu nombre, sálvame. Con tu poder, atiende a mi causa. Oh Dios, escucha mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Porque unos extraños se alzan contra mí, me persiguen a muerte sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Que su maldad se vuelva contra los que me tienden insidias, por tu fidelidad destrúyelos. Te ofreceré sacrificios voluntarios, celebraré tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque me has librado de todo peligro y has visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 54. En cuanto al género, se trata de un salmo de súplica. Para muchos biblistas, estudiosos, se trata de un modelo propiamente de los pasos o de la estructura que normalmente tiene un salmo de súplica. ¿Por qué? Porque este salmo presenta, por una parte, la súplica que se le hace a Dios, se explica la razón de esa súplica, se expresa la confianza en Dios, se describe lo que se le pide a Dios que haga, que realice, y la promesa que el orante le dice a Dios cuando sea salvado, que le hará cuando sea salvado. Entonces, los pasos que normalmente encontramos en un salmo de súplica. La estructura del salmo, los versos 3 al 5 presentan la súplica en el momento de persecución. Los versos 6 y 7 presentan la acción de Dios hacia el orante y hacia los perseguidores. Los versos 8 y 9 presentan la promesa que le hace el orante a Dios de alabarlo, de bendecirlo cuando sea librado. Comentario al Salmo. Versos 3 al 5, la súplica. Oh Dios, por el honor de tu nombre, sálvame. Con tu poder, atiende a mi causa. Al pedir la intervención de Dios, el orante pide liberación, pide salvación. Dice, sálvame, atiende a mi causa. Atiende a mi causa significa júzgame o hazme justicia. A Dios se le pide que Él sea el juez, que Él valore, que Él evalúe, y Él que conoce la situación tanto de aquel que es acusado o del que es perseguido, como la situación de los perseguidores, y que Él haga justicia. Entonces, atiende a mi causa, es decir, que intervenga aplicando su justicia, que le haga justicia al orante. Se dice ahí
por el honor de tu nombre. Esa es una razón por la cual el orante le pide a Dios que intervenga, porque él tiene que hacer honor a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es justicia, su nombre es fidelidad, su nombre es amor, su nombre es bondad, su nombre es misericordia. O sea, el Dios fiel, el Dios protector, el Dios juez, tiene que hacer honor a su nombre, engrandecer su nombre, aplicando justicia, salvando, protegiendo, porque esto es lo que le corresponde a Dios. Entonces, el orante acude a ese poder, a esa fama, a esa grandeza del nombre divino que se complace en ayudar, en proteger. Entonces le dice, por el honor de tu nombre, atendiendo a esa grandeza de Dios. Entonces le pide que lo juzgue, es decir, que le atienda en su justicia, que defienda su causa, que proclame el veredicto de sentencia, dando a él, por supuesto, la salvación, porque él es justo, y dando el castigo también al culpable. Esto sería propiamente la aplicación de la justicia. En el verso 4, cuando le dice, oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca, vuelve a repetir, digamos, en forma de imperativo estas súplicas. Ya en el verso 3 tiene dos súplicas, sálvame, pero también atiende a mi causa. Dos peticiones, dos súplicas, y en el verso 4 otras dos, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca. Es de alguna manera el mismo significado. Escucha mi oración y atiende a las palabras de mi boca. Es un paralelismo, o sea, se repite el mismo significado aún con otras palabras, con palabras distintas. Pero estos imperativos de alguna manera van marcando el género de este salmo, que es de súplica, de petición. El vocativo, oh Dios, es decir, utiliza la palabra exclamativa, oh Dios. No solamente es un vocativo simple, Dios sálvame, sino el vocativo enfático, oh Dios, sálvame. Entonces, repite ese oh Dios, ese vocativo. Entonces, es para llamar la atención, para hacer énfasis en la fuerza, en la necesidad que él tiene de ser escuchado, de ser atendido por Dios. En el verso 5, porque unos extraños se alzan contra mí, me persiguen a muerte sin tener en cuenta a Dios. Tenemos aquí tres frases muy interesantes. Primero, extraños. Muchas veces cuando se habla de extraños, aparece la palabra extranjeros normalmente para hacer referencia a los paganos. En el ámbito profético, pues muchas naciones contrarias a Israel, y también los orantes pedían la intervención de Dios contra aquellas potencias que de alguna manera perseguían a Israel o se ponían en contra de Israel. Pero aquí aparece este término extraños, no tanto extranjeros, sino extraños. Entonces no se trata de los paganos, no se trata de los extranjeros, sino incluso de personas cercanas, de personas a lo mejor incluso israelitas o incluso religiosas, pero que actúan como extraños, no como prójimos. El cercano es el prójimo, el que se hace cercano a mí, es el que me ayuda, el que me favorece, el que vela por mí, el que me cuida.
Este es el sentido de el prójimo, prójimo, hacerse cercano a aquel que necesita. Pero aquí el orante ve que él padece, que él está sufriendo, sea por la persecución, sea por aquel que le ha inventado algo, pero él está padeciendo. Y entonces los extraños son aquellos que actúan no como prójimos, sino más bien se distancian de él, se separan de él. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 13:11, tomaré cuentas al mundo de su maldad, a los perversos de sus crímenes, terminaré con la soberbia de los insolentes y el orgullo de los tiranos lo humillaré. Independientemente de que sean extranjeros o no, todos aquellos que cometen pecado, especialmente contra los necesitados. Isaías 25 del 3 al 5 leemos, por ejemplo, por eso un pueblo poderoso reconoce tu gloria y la capital de los tiranos te respeta, porque fuiste refugio del desvalido, refugio del pobre en el peligro, reparo de aguacero, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los tiranos es aguacero de invierno, es calor de verano, el tumulto de los bárbaros. Tú aplacas el calor con sombras de nubes y ahogas los cantos de los tiranos. O sea, defiendes a los pobres. Es un himno de alguna manera o unas palabras en referencia a Dios que cuida del pobre, del desvalido, y aquellos tiranos lo esclavizan. Entonces, de alguna manera aquí se está tratando de los extraños que actúan como extranjeros o que actúan haciendo daño a aquel pobre, a aquel desvalido. ¿Cuál es esa acción de estos extraños o de estos que el orante considera como enemigos? Dice, se levantan, o sea, levantarse es como el sentido de acusar. En un juicio se levanta a aquel que va a emitir un juicio, que va de alguna manera a condenar o acusar al otro. O sea, se levantan, persiguen e intentan darle muerte. Vean estas actitudes. Levantarse es alzarse en contra de alguien, levantarse en contra de alguien, tratar de hacerle daño, ¿vean? Perseguir e intentar darle muerte. Es la expresión que se utiliza también en el Génesis 4 cuando se habla, por ejemplo, de Caín. Se levantó contra su hermano Abel, se alzó contra su hermano Abel. O sea, levantarse en contra de o alzarse en contra de, tiene esta intención de darle muerte o de hacerle daño hasta causarle la muerte. Pues estos extraños, estos enemigos, en lugar de salvar la vida, causan daño, causan la muerte. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 3:2, Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí? Ni siquiera Dios lo ayuda. Vean, aquí estos que se levantan contra el orante, en el Salmo 3, puede ser hasta los indiferentes. Aquellos que dicen, ya ni siquiera Dios lo ayuda, este ya está perdido, pobrecito. Vean, y aquí, en este Salmo 3, el orante dice, ¿cuántos son los que se levantan contra mí? O sea, en lugar de ayudarme, pues me echan tierra y dicen, ya ni Dios le ayuda. Pues aquí aparece en el Salmo 54 que estamos comentando ahora esta misma expresión, aquellos que se levantan contra mí. Salmo 86
del 14 al 17 podemos leer también: oh Dios, gente soberbia se levanta contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte presente, sin tener tu nombre presente, ¿verdad? Igual, casi la misma expresión del Salmo 54, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Dios, clemente y misericordioso, paciente, todo amor y fidelidad, vuélvete y ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, que queden confundidos, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. ¿Cuántos son los enemigos que se levantan contra mí? Los insolentes que atentan contra mi vida. La misma idea y casi a veces hasta las mismas palabras que encontramos hoy en el Salmo 54. O sea, aquellos que se levantan contra mí, que intentan mi muerte, intentan mi daño, es lo que está expresando aquí el orante. Estos extraños intentan hacerle daño, se levantan contra él. Esa idea encontramos también en Job 30:12. A mi derecha se levanta una turba que se abre camino para atraparme. Se levanta una turba. Deuteronomio 19:15 de alguna manera está mencionando que ante un juicio debe haber 2 testigos para poder acusar, o igual para poder defender o lo que sea. La ley sobre los testigos. No es válido, dice el Deuteronomio 19:15, el testimonio de uno solo contra nadie, en cualquier caso de pecado, culpa o delito. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá fallar una causa. Entonces, el orante como que está en este ambiente de juicio y él dice, son muchos los testigos, no solamente 2, son muchos los que se levantan contra mí. Entonces, estos extraños también se habla en plural, de alguna manera como que lo están acusando ante un juicio e intentan darle muerte. Esta expresión, sin tenerte en cuenta a ti, ¿a qué se refiere? Significa sin tener en cuenta la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es mandada por Dios. El amor al prójimo es mandado por Dios, especialmente el ayudar a los pobres, el socorrer a las viudas, el ayudar al necesitado. Entonces, es un mandato de Dios, está mandado por Dios. Y el honor del nombre de Dios es hacer justicia, es ayudar, es defender, es proteger. Entonces, alguien que no protege, que no es justo, que hace daño al prójimo, no toma en cuenta a Dios. Es decir, actúa sin tomar en cuenta a Dios. Por eso, ellos quieren hacerme daño sin tenerte en cuenta a ti. Esta es la parte primera del Salmo, donde se presenta la súplica y la razón por la cual pues se pide la acción de Dios. Porque está siendo perseguido, porque está casi a punto de morir, pero también porque Dios es bondadoso, porque su nombre es grande y porque Él es justo. La acción de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Versos 6 y 7. Primero, socorre al afligido, ayuda al necesitado. Y aquí está la confianza propiamente del orante. Verso 6, vean, pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Si recordamos el Salmo 11, iniciando el Salmo 11 dice, yo me refugio en Dios. ¿Cómo es que me dicen que me escape como un pájaro al monte?
Los malvados han tensado el arco. Si quieren profundizar un poco este Salmo 11, en esta misma serie tenemos esa reflexión. Pueden acudir al Salmo 11, pueden profundizar esta misma idea. Yo me refugio en Dios. ¿Por qué me dicen que escape como un pájaro al monte? Entonces, aquí dice, Dios es mi auxilio. Él es el que sostiene mi vida. O sea, sostiene mi vida quiere decir no permite que yo muera. Él me sigue conservando la vida, porque Dios es protector, porque Dios es salvador. Entonces la primera acción que hace Dios es de ser auxilio, de ser defensa, de ser salvador, de ser protector, practicando la justicia. Que su maldad se vuelva contra ellos, contra los que me tienden insidias, o sea, trampas, por tu fidelidad, destrúyelos. Es la otra parte de donde se le pide a Dios que destruya a los malvados, que destruya sus planes. Ciertamente estamos todavía en ese lenguaje del Antiguo Testamento, donde no se hace la separación propiamente de la persona y del mal. Destruir el mal significaría también destruir a la persona o al malvado. Esto ya se aclarará posteriormente desde la perspectiva profética y también del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos esta concepción: destruye el mal destruyendo a los enemigos. Entonces, que la maldad los devore, esta era también la concepción de ellos. Aquel que trama el mal cae en él, es destruido por el mismo mal que él tramó, que él realizó. Que su maldad se vuelva contra ellos. Ellos me ponen trampas, hacen pozos o ponen trampas, que caigan en ellas, porque Dios es fiel, Dios es justo. Abdías 15 dice: se acerca el día del Señor para todas las naciones. Lo que hiciste te lo harán, te pagarán tu merecido. Lo que hiciste te lo harán, refiriéndose al castigo de las naciones porque habían actuado en contra del pueblo de Israel. En el Salmo 7, del 15 al 17, también tenemos esa misma idea. Miren al malvado, concibió un crimen, está preñado de maldad y da a luz una mentira. Cavó una zanja y la ahondó y cayó en la fosa que excavó. Recaiga sobre su cabeza la maldad, que le caiga en la cerviz su crueldad. Está esa idea. También pueden acercarse, acudir al Salmo 7 que ya hemos comentado en esta serie. Está esta misma idea, que aquel que trama el mal, pues cae en él. El que hace una trampa, una fosa para otro, para un justo, él mismo cae en ella. Proverbios 26, 27. El que cava una fosa caerá en ella. Al que hace rodar una piedra, le caerá encima. Entonces tenemos esta petición que hace el orante para la intervención de Dios. Primero hacia el salmista, que lo salve porque Él es su auxilio, que lo proteja, que lo defienda, derribando a los enemigos, destruyéndolos, que les dé su merecido, sufriendo la misma consecuencia que ellos han tramado para el orante. Tercera parte del Salmo, la última, la promesa de alabanza. Estos salmos de súplica terminan normalmente con una promesa que hace el orante para alabar, para bendecir a Dios una vez que éste sea salvado. Pues aquí este orante hace esta promesa a Dios: te ofreceré un sacrificio voluntario, celebraré tu nombre, Señor,
que eres bueno. Aquí llama la atención esta frase que se dice un sacrificio voluntario. Podemos pensar que se trata de un sacrificio extra, una ofrenda extra. Ya hay sacrificios mandados por la ley, ya hay ofrendas que se tienen que realizar mandadas por la ley, pero si aparte de lo que la ley me ha mandado, aparte de lo que ya está estipulado por regla que tengo que ofrecer o que tengo que dar, si hago un sacrificio extra, si hago una oración extra, si hago algo más, un sacrificio voluntario, entonces tiene mucho más valor. Y ya tendría como un valor de agradecimiento, porque ya no es por compromiso, sino que ya es algo que sale del corazón. Entonces te ofreceré sacrificios voluntarios, o sea, que nazcan de mí. Con todo el corazón te ofreceré esos sacrificios, celebraré tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Dios, que es bueno, que hace honor a su nombre, a su bondad, ha realizado todo lo que le había pedido el orante. ¿Qué hizo? Verso 9. Porque me has librado de todo peligro. He visto la derrota de mis enemigos. ¿Vean? ¿Por qué el orante había acudido a Dios? Porque Dios es refugio, porque Dios es salvador. Y por eso le decía, por el honor de tu nombre es santo, tu nombre es bueno, tu nombre es fiel. Entonces acudo a esa grandeza de tu nombre. ¿Y qué es lo que pedía? Salvación para él y la derrota de los extraños, de los que le querían hacer daño. Y todo esto lo ha experimentado el orante. Por eso dice, yo te ofreceré estos sacrificios voluntarios, te ofreceré estas oraciones, cumpliré mis votos al Señor. La expresión que aparece en otros salmos también de este género de súplica. ¿Por qué? Porque yo he visto la derrota de mis enemigos y porque tú me has librado en todo peligro. O sea, ahí termina este salmo, un ejemplo claro de lo que sería el género de un salmo de petición o un salmo de súplica. Queridos hermanos, ¿cómo oramos nosotros con este salmo? ¿Qué nos dice este salmo a nosotros? Primero, nuestra oración a Dios es solo de súplica o también hacemos oraciones voluntarias de agradecimiento. Este orante le promete a Dios sacrificios voluntarios. Si los sacrificios eran formas que ellos tenían para reconocer a Dios, para agradecer a Dios, para honrar a Dios. Nosotros podemos hacer muchas otras obras, pero una ofrenda libre, una oración extra de la que podamos normalmente hacer, es decir, pero que salga realmente del corazón. Primero, nuestras oraciones son solo de súplica o también hacemos oraciones de acción de gracias, de alabanza a Dios, de reconocer, de bendecirlo. Y cuando le hacemos la súplica a Dios, ¿es una petición confiada o es una exigencia? Eso es muy importante. A Dios no le podemos exigir. Ciertamente a veces sentimos, como se dice por ahí, el agua hasta el cuello y podemos gritar y podemos expresar con fuerza nuestra necesidad, pero no con esa actitud de exigirle a Dios que me tiene que ayudar, que me tiene que, sino de confiar en Él. Dios conoce la situación de cada quien y sabe lo que puede darnos
el sentido de lo que Él nos ofrece, nos da, nos permite. Entonces, que nuestras súplicas sean siempre confiadas, pero también que nuestra oración no sea solamente de petición. ¿Qué es lo que pedimos nosotros para los enemigos? También sería importante reflexionar sobre esa palabra, enemigos. ¿Realmente hay personas que nos quieren hacer daño? ¿O serán personas que a lo mejor se equivocaron o tomaron alguna mala decisión, pero no era su intención hacer daño, aunque nos hayan provocado algún malestar, algún daño? O sea, ¿hay realmente personas enemigas? Aún así, si hubiera realmente alguna persona que quiera hacernos daño, que quiera hacer el mal, ¿cuál es nuestra petición a Dios para ellos? ¿Es su destrucción o es su conversión? ¿Rechazamos a la persona o rechazamos el pecado? El Señor nos invita a orar por los enemigos, a orar por los que nos hacen daño, a orar por los que nos persiguen, de declarar la guerra contra el mal, contra el pecado, sí, con todas las fuerzas, pero tratar de salvar, de rescatar a las personas. ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Cuál es nuestra ofrenda, nuestro agradecimiento? ¿Le ofrecemos algo solo cuando Él nos ayuda? ¿O le prometemos algo solo para que nos ayude? ¿O solo cuando nos libra algo nada más? Gracias, Señor, y acudimos a Él solo en la necesidad. ¿O tenemos una actitud de una ofrenda permanente, de un estarle dedicando nuestra vida perpetuamente, constantemente? Son reflexiones que nos pueden ir ayudando a nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto en la obra de Dios? Este salmista termina diciendo, he visto la derrota de los enemigos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Estamos acostumbrados a meditar, a reflexionar, a contemplar. Si no contemplamos, si no observamos la vida, la creación, la situación de las personas, los acontecimientos, no podemos observar la obra de Dios, no podemos observar la acción salvífica de Dios. Nosotros podríamos decir, Señor, he visto tu misericordia, Señor, he visto tu perdón, Señor, he visto tu gracia, Señor, he visto que me das una y otra oportunidad. Señor, he visto que amas tanto a aquella persona que le ofreces otra oportunidad. Señor, he visto que tú salvas, he visto que tú buscas, he visto que tú te complaces en perdonar, en amar. Es decir, ¿qué es lo que he visto yo de Dios? Que este salmo nos ayude también a reflexionar más nuestra vida, nuestra actitud ante las dificultades, ante las carencias, ante las situaciones. Que este salmo también nos ayude a ir reflexionando sobre pues la situación o la relación con otras personas, aunque a veces pues no haya propiamente esta relación de tanta confianza o amistad, incluso con ciertas personas que tengamos alguna complicación, pero sobre todo que aprendamos a poner siempre nuestra confianza en Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.